¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir. Capítulo 41. Solo queda un año, me convertiré en una Uma Musume legendaria. 41. Las estacas de St. Leger. Como carrera final de la Triple Corona Británica, fue testigo del nacimiento de innumerables leyendas. En septiembre, en el hipódromo de Doncaster, Yorkshire. Hoy, la multitud era enorme, asombrosamente grande, y el motivo era evidente. Todos estaban allí para presenciar el nacimiento de una nueva leyenda. Y Twilight Zone no decepcionó sus expectativas. Más bien, no había posibilidad real de sorpresa. Después de todo, el St. Leger Stakes era la tercera etapa de la Triple Corona Británica, y sus oponentes ya eran en su mayoría caras conocidas. De esta manera, Twilight Zone superó fácilmente el recorrido de 2.900 metros en sentido zurdo y consiguió otra victoria decisiva. ¿Por cuánto ganó esta vez? 17 segundos. Incluso rompió su propio récord personal. Precisamente debido a esta actuación impresionante, las expectativas aumentaron aún más para su próxima participación en el Prix de l'Arc de Triomphe. La lógica era sencilla. Si pudo producir tal resultado en 2.900 metros, entonces ¿cuál fue la distancia del arco? Solo 2.400 metros. Entre los que descorcharon champán con entusiasmo y aplaudieron, los aficionados japoneses fueron particularmente fervientes. Habían promocionado a Twilight Zone desde el principio, hasta el punto de que la coronaron como la más fuerte de la historia, indiscutiblemente la más grande debajo de las propias tres diosas. Twilight Zone estaba al tanto de todo el revuelo, aunque se sentía impotente para detenerlo. No podía ir a los foros y proclamar su verdadera identidad, ¿verdad? Así que solo podía redoblar sus esfuerzos. Pero lo más importante, ¿qué le impedía detenerse en estos asuntos triviales? Tiempo. La fecha del St. Leger Stakes fue el 15 de septiembre. Después de quemarse una vez más en esta carrera, ¿cuánto tiempo le quedaba a Twilight Zone? Tiempo restante, 38 días, 13 horas, exactamente 15 segundos. Sinceramente, le sorprendió bastante que aún quedara tanto tiempo. Quizás, después del arco, tuviera tiempo de despedirse como es debido, ¿verdad? Solo ahora Twilight Zone se dio cuenta claramente de algo. Ahora, parecía que había algo más que temía, incluso más que la muerte. Sin embargo, no podía identificar con exactitud qué era. Incapaz de encontrar una respuesta, la pequeña potra permaneció sentada en la sala de preparación tras terminar su entrevista. Esperó a Mejiro Ramonu para poder irse juntos. Sin embargo, Ramonu no regresó sola. En cambio, cruzó la puerta junto a alguien que Twilight Zone nunca esperó ver. ¿Símbolos de Rodolfo? ¿Cuándo llegó ella? Las dos legendarias Uma Musume no se anduvieron con rodeos. En cambio, tomaron la mano de Twilight Zone y la guiaron con urgencia, explicándoles mientras caminaban sin detenerse. Ha sucedido algo grande. Tienes un rival, afirmó Simboli Rudolph. Sí, y es fuerte. Dancing Brave la conoces, ¿verdad, Ruka?, añadió Ramonu. Como decirlo claro que Twilight Zone conocía muy bien este nombre. La conocía incluso antes de transmigrar. La razón era sencilla. En innumerables creaciones de fans, Dancing Brave era retratada a menudo como la mayor rival del protagonista, lo cual solo demostraba su fuerza. Más concretamente,
Ella realmente había ganado el premio del Arco de Triunfo. El ojo de Twilight Zone se crispó. Entonces, ¿cuál es el siguiente desarrollo de la trama? ¿Yo compitiendo con Dancing Brave? ¿En serio? Mientras los tres hablaban, regresaron al estudio de transmisión que habían abandonado hacía unos momentos. Sin embargo, ante un gesto de Ramonu, no entraron directamente, sino que se detuvieron en la esquina, escuchando en silencio la entrevista que se desarrollaba en el interior. Señorita Dancing Brave, ¿puedo preguntarle cuál es su motivo para participar en el arco este año? Estás preguntando si tiene algo que ver con ese recién llegado sensacional últimamente, ¿no? Impulsada por la curiosidad, Twilight Zone miró hacia el escenario. Dancing Brave era una Uma Musume bastante alta, bronceada y con cabello castaño brillante, claramente más alta incluso que Symbol y Rudolph. Aunque esbelta, tenía músculos bien definidos y poderosos visibles en sus brazos. Por supuesto, ella no era corpulenta, pero Twilight Zone lo entendió claramente de un vistazo. Ella no era rival. Al menos, no en términos de pura fuerza física. Así que este es a quien se enfrentaría a continuación, su rival predestinado, una poderosa leyenda, un ganador del arco. Dancing Brave. Ella realmente no se habría unido solo porque yo participo, ¿verdad? Justo cuando Twilight Zone pensó esto, vio algo impactante. Dancing Brave giró su mirada directamente hacia su escondite, ofreciendo un leve asentimiento. ¿La habían descubierto? Te refieres a la señorita Twilight Zone, ¿cierto? Permíteme ser más directa. Sí, me uní a esta carrera específicamente para enfrentarme a Twilight Zone. La franqueza de Dancing Brave sorprendió a todos los oyentes, aunque no fue del todo inesperado. Las Uma Musume eran criaturas impulsadas por la victoria. Desafiar a rivales poderosos era algo que muchos disfrutaban. Entonces, señorita Dancing Brave, ¿eso significa que considera a Twilight Zone como la Uma Musume fugitiva con la mayor posibilidad de conquistar el arco? Una Uma Musume fugitiva conquistando el arco. Esa era una frase desconocida para la mayoría de los fanáticos, pero era precisamente la razón por la que Twilight Zone se estaba convirtiendo en una leyenda. El arco se había celebrado innumerables veces, sin embargo, hasta este mismo momento. Ninguna Uma Musume fugitiva había ganado jamás. Ni una. Y fue exactamente por eso que todos depositaron sus esperanzas en Twilight Zone. Los corredores punteros siempre fueron los favoritos de los fanáticos e inspiraban una creencia ferviente e inigualable por otros estilos de carrera. Ya dije que hablaría con claridad, ¿no? Así que lo que voy a decir a continuación sale de mi corazón, pero también puede considerarse una declaración de guerra contra la señorita Twilight Zone. Dancing Brave no ocultó nada. Su confianza era absoluta, solo comparable a la anticipación. Saca todo lo que tienes. Quememos nuestras vidas juntos en la pista, canción del crepúsculo. Que corramos tan ferozmente. Una carrera tan intensa que corramos como si lucháramos a muerte. Dancing Brave juntó sus manos suavemente frente a ella y habló con una seriedad sin precedentes. Sí, esa es exactamente mi opinión. Si hay alguien en este mundo que pueda ganar el arco desde el frente, no. Si solo hay una persona en el mundo que puede lograr esa hazaña, entonces debe ser Twilight Zone. Esa es la razón, la única razón, por la que participo en el arco. La voz de Dancing Brave era firme. Había estudiado innumerables veces las secuencias de carreras de Twilight Zone, y la legendaria Uma Musume habló con absoluta convicción. Ella, Dancing Brave, había descubierto la estrategia perfecta para derrotar a Twilight Zone. Eres increíble, realmente increíble, o mejor dicho, debería agradecerte por ser tan extraordinaria, porque solo así podría tener la oportunidad de vencerte. Así, Dancing Brave declaró su entrada al campo de batalla.
Capítulo 42. Solo queda un año, me convertiré en una Uma Musume legendaria. La presión era intensa. La declaración de Dancing Brave de entrar al campo de batalla había generado una tensión abrumadora en Twilight Zone. Todos en la mansión Mejiro lo veían claramente. Pero, por supuesto, solo Mejiro Ardan notó algo más, tal vez porque veía las cosas desde una perspectiva completamente diferente. Como cómplice, comprendió claramente por qué Twilight Zone se había esforzado aún más desde que regresó de los St. Ledger Stakes. Tal vez ese un año restante que Twilight Zone había mencionado antes no era un año completo desde ese momento en adelante, sino más bien un año desde que llegó por primera vez a Tokio desde Nueva York. Después de todo, la esperanza de vida era incierta, sobre todo cuando se trataba de enfermedades. Nadie podía determinar el momento exacto en que la vida terminaría. Por lo tanto, un año probablemente era una estimación vaga, lo que significaba que Twilight Zone probablemente tenía incluso menos tiempo del que imaginaban. Fue precisamente esta aplastante conciencia de su muerte inminente lo que llevó a Twilight Zone a dejar algo atrás desesperadamente mientras se acercaba a su límite final. Al menos algo que demostrara que alguna vez estuvo aquí. ¿Quizás así se sentía? A Mejiro Ardan le dolía profundamente el corazón. Solo ahora, solo al final, comprendió por fin lo que Twilight Zone sentía de verdad, pero ya era demasiado tarde. Pero al menos tuvo la oportunidad de despedirse. Además, como su cómplice, había algo aún más importante que necesitaba hacer. ¿Cuál era exactamente su deber? Bueno, ser cómplice naturalmente significaba que se suponía que debían hacer algo juntos. Tras ganar la triple corona británica, Twilight Zone se sometió a otro examen físico y, como siempre, no se detectaron anomalías. Pero este fue, en realidad, el obstáculo más fácil de superar. En verdad, la condición de Twilight Zone se estaba deteriorando significativamente. No era como si la pequeña potra blanca pareciera débil o frágil en su vida diaria. No, era algo mucho más sutil. Nadie había logrado diagnosticar con claridad la enfermedad de Twilight Zone, pero el síntoma más evidente era la tos con sangre. Sin embargo, al contrario de lo que Twilight Zone había insistido anteriormente, después de discutirlo a fondo juntos, tuvieron que reconocer una verdad. Sentirse mareada e inestable después de toser sangre era sin duda una clara señal de que su condición estaba empeorando. Esta constatación llenó de pánico a Mejiro Ardan, porque era un duro recordatorio de lo que estaba a punto de perder. Así, a pesar de su elegancia habitual, Ardan tomó algunas medidas poco convencionales. Mejiro Ardan comenzó a permanecer al lado de Twilight Zone más íntimamente, cada día, en cada momento. Tal vez intentar persuadir a Twilight Zone para que se retire de las carreras podría permitirle permanecer más tiempo, pero ¿cómo podría alguna vez atreverse a decir algo como no corras, quédate a mi lado? Así que Ardan guardó en silencio cada pañuelo manchado de sangre que usó para limpiar la boca de Twilight Zone, junto con algunas de sus pertenencias personales más pequeñas. Como recuerdo, Ardan se justificó a sí misma. Otra actividad frecuente que compartían era la práctica de carrera en paralelo, más específicamente, ayudar a Twilight Zone a comprender su habilidad única. Por supuesto, muchos participaron en este entrenamiento, incluidos Mejiro Pomo, Mejiro Ramonu, Mejiro Bricky, ocasionalmente, incluso Simboli Rudolph y Mejiro McQueen, quien hizo una aparición inesperada una vez. Al recordar ese incidente en particular, Mejiro Ardan sintió ganas de reír. Al principio, todos habían rechazado a McQueen hasta que, sorprendentemente, el más estricto de ellos, Mejiro Ramonu, cedió primero. Sus palabras exactas en ese momento fueron: bueno, ya que estás tan decidido, ¿por qué no te mostramos cómo se siente una carrera real? Ver a McQueen contener las lágrimas después fue realmente inolvidable. Quizás incluso años después, Mejiro Ardan recordaría con cariño esa expresión testaruda y vulnerable, la mirada de una potranca mordiéndose el labio con fiereza, negándose a llorar tras una derrota aplastante. Por cierto,
Fue Twilight Zone quien finalmente consoló a Mejiro McQueen. La potra, que visiblemente tenía el vínculo más cercano con McQueen entre todos los presentes, la abrazó suavemente y le acarició la cabeza. Después de susurrar en voz baja durante un rato, McQueen finalmente se derrumbó, frustrada, y lloró. Realmente me hizo sentir curiosidad por lo que Twilight Zone le había dicho. Aunque McQueen no participó en las carreras posteriores, se convirtió en una especie de asistente, ayudándoles a preparar toallas y bebidas durante el entrenamiento. Rápidamente se ganó la aprobación unánime de todos. ¿Y para qué servían exactamente estas sesiones paralelas? Precisamente para ayudar a Twilight Zone a dominar su habilidad única. En cada una de sus carreras G1 anteriores, Twilight Zone había mostrado destellos de su habilidad única, evidente por las feroces ráfagas de aceleración y el brillante flujo de luz visible solo para otra Uma Musume alrededor de sus cascos. Sin embargo, según la propia Twilight Zone, todavía no podía controlar completamente su habilidad única, por razones desconocidas. Una habilidad única era un milagro que se desencadenaba cuando el deseo de una Uma Musume alcanzaba y superaba su límite absoluto, un fenómeno que le permitía ir más allá de lo normal. Dominar esta habilidad a la perfección significaba ascender indudablemente a las filas de las leyendas. Sin embargo, a pesar de los incansables esfuerzos de todos, Twilight Zone aún tenía que manifestar un milagro aún mayor, enteramente exclusivo de ella. Parte del problema probablemente se debía a que la familia Mejiro tuvo dificultades para contrarrestar de manera efectiva su estilo imprudente y fugitivo. Aún así, Twilight Zone no parecía particularmente decepcionada. De hecho, su sonrisa durante esas sesiones se volvió más brillante de lo habitual. Cada vez que Mejiro Ardan presenciaba esa sonrisa, entendía claramente algo importante. Aunque Twilight Zone nunca lo dijo explícitamente, en el fondo ya había comenzado a verse como un verdadero miembro de la familia Mejiro. La pequeña potra que había llegado sola desde el extranjero se había arraigado firmemente en la finca Mejiro, disfrutando plenamente del calor del afecto fraternal. Se habían forjado lazos profundos entre ellos. En esta etapa final de su vida, Twilight Zone anhelaba con más desesperación que nunca amor, amistad y cariño. Al menos en este último tramo del camino, las luces de ambos lados eran brillantes y acogedoras. Con estos pensamientos, Mejiro Ardan hizo la maleta. Ya era 7 de octubre. El último domingo de la primera semana de octubre no era particularmente especial, pero sí significativo para la mansión Mejiro. Porque a partir de mañana, el viejo Mejiro sería el único que quedaría allí. ¿Qué estaba pasando exactamente? Todos los demás viajaban con Twilight Zone a París, para presenciar su mayor momento de gloria. Después de cerrar su maleta, Mejiro Ardan dudó brevemente antes de caminar hacia un armario cercano, sacar una pequeña caja y colocarla cuidadosamente dentro. Todavía tenía un regalo sorpresa preparado para Twilight Zone para entregarle antes de la carrera. Capítulo 43. Solo queda un año, me convertiré en una Uma Musume legendaria. 43. El 8 de octubre, Twilight Zone llegó a su amada Francia. Junto a ella viajaban todos los miembros de la finca Mejiro. Pero, para sorpresa de Twilight Zone, en cuanto bajó del avión vio numerosos rostros asiáticos esperándola con entusiasmo. Algunos incluso la saludaron efusivamente. Algunos fanáticos especialmente apasionados sacaron de inmediato pancartas de apoyo. Fue entonces cuando Twilight Zone se dio cuenta de que había subestimado su influencia actual. No hace mucho, todavía tenía tiempo libre para navegar por los foros, pero ahora todos esperaban unánimemente que lograra esta victoria definitiva. O tal vez, lo que la gente esperaba no era Twilight Zone en sí, sino el amanecer de una nueva era de eclipse. Para ellos, representaba una figura casi divina que siempre habían imaginado, aunque aquellos verdaderamente cercanos a ella probablemente la veían simplemente como Twilight Zone. Finalmente, la pequeña potra blanca respondió cálidamente a los saludos de sus fanáticos antes de subir al vehículo provisto por los organizadores de la carrera. Naturalmente, a la familia Mejiro no le faltaba dinero,
e incluso Twilight Zone era asombrosamente rica en esos días. Por ello, habían elegido el mejor hotel, convenientemente cerca del hipódromo. Durante el recorrido, Twilight Zone vio pancartas y carteles por toda París promocionando el premio del Arco del Triunfo. Había imágenes anunciando el reto de Jansen Brave y noticias sobre su inminente llegada. En resumen, toda la ciudad de París esperaba ansiosamente su llegada. Una sensación extrañamente embarazosa. Twilight Zone apoyó la cabeza en el hombro de Mejiro Ardan, lo que atrajo la mirada curiosa de Mejiro Ramonu. Mejiro McQueen se mostró aún más cariñosa y se acurrucó de inmediato en los brazos de Twilight Zone. McQueen se había encariñado mucho con ella últimamente, pero a Twilight Zone no le importaba. Sorprendentemente, la adorable y ruidosa energía de una niña podía distraerla eficazmente de los temores del futuro incierto. En momentos como esos, se permitía un capricho egoísta, abrazando suavemente al pequeño en sus brazos. Tras llegar al hotel, todos se separaron como siempre en la finca Mejiro. Desempacaron y luego decidieron si descansar un rato. Un vuelo nocturno era ciertamente agotador, pero a Twilight Zone no le importó en absoluto. Ya se había acostumbrado a esas incomodidades, así que lo primero que hizo al entrar en su habitación fue toser sangre. Y luego se limpió con calma. Estos episodios incontrolables se habían vuelto cada vez más frecuentes, convirtiéndose en algo cotidiano. ¿Pero qué podía decir? Los humanos eran criaturas verdaderamente aterradoras. Algo que debería haber inspirado miedo dejó de hacerlo tras repetidos encuentros. En concreto, se había vuelto insensible a ello. Ya no queda nada que temer. Con ese pensamiento, Twilight Zone rebuscó en su maleta y sacó su diario. Este pobre compañero la había seguido a todas partes, soportando ocasionalmente gotas de lluvia sangrientas. Realmente había sufrido mucho. Twilight Zone tocó suavemente las manchas de sangre que manchaban la tapa del diario antes de tomar su bolígrafo. Esas manchas eran de un momento en el que no podía evitar toser sangre, una marca que nunca había logrado borrar, sin importar cuánto lo hubiera intentado. Debajo de las gotas, escribió una sola línea de texto. Me convertiré en una estrella fugaz. Luego pasó la página y comenzó a registrar lo que podrían estar entre las últimas entradas de su diario. 8 de octubre. Nublado. Tarde. Parece que París está entrando en su temporada de lluvias. Sin embargo, sorprendentemente, la temperatura es bastante agradable. Sería maravilloso que la ciudad pudiera mantenerse así siempre. El arco está a la vuelta de la esquina. Sinceramente, todavía me siento nerviosa e inquieta por este desafío final, sobre todo con un oponente tan poderoso que me desafía abiertamente. Claro, es imposible siquiera imaginarme perdiendo, pero aún así. Mi cuerpo está cada vez peor. Al principio traté de convencerme de que el mareo después de toser sangre se debía al agotamiento o a alguna otra razón. Pero probablemente sea hora de afrontar la realidad. No se trata solo de mareos después de toser sangre, estos episodios se han vuelto cada vez más frecuentes. Siendo honestos, no es solo sangre, la sangre en sí es solo una pequeña porción. Jaja, al principio estaba aterrorizada. Pero ahora, puedo observar con calma lo que sucede incluso mientras toso sangre. ¿No es esto? ¿Acostumbrarse a algo milagroso? Aunque está claro que probablemente no sea una buena señal. Sigo sintiéndome inquieta, preocupada por si algo pasa en la pista. Estas ansiedades van en aumento, pero no puedo cargar a nadie con estos pensamientos. Lo único que puedo hacer es consolarme lo más posible. Lo siento. No poder compartir contigo mis verdaderos sentimientos podría ser el mayor arrepentimiento de mi vida. Pero si te lo dijera, te preocuparías más. Los accidentes en la pista son bastante comunes, ¿verdad? Lo siento de nuevo, ni siquiera sé cuándo verán estas páginas ni cómo se sentirán cuando lo hagan. Pero el tiempo que he pasado con ustedes es, sin duda, el más feliz de mi vida. De verdad. Si las almas existieran, no querría irme jamás de la residencia Mejiro.
Si de verdad me convirtiera en fantasma, los seguiría en silencio y de vez en cuando les daría algún pequeño susto. Jaja. Lo siento de nuevo, pero realmente los amo a todos, y me encanta cuánto me aman. ¿Por qué todas estas disculpas últimamente? La próxima oportunidad que tenga, dejaré de pedir perdón, lo prometo. Solo deseo que aún tuviera la oportunidad y el tiempo para hacerlo. Cerrando su diario, Twilight Zone exhaló un profundo suspiro. Hacía tiempo que había abandonado cualquier intención negativa al escribir estas entradas, incluso la de ahora. Tal vez la gente seria no suele llevar diarios, pero Twilight Zone encontró en ellos una forma de tranquilizarse y acabó formando un hábito reconfortante. Al mismo tiempo, escribir le permitió reflexionar con claridad sobre sus sentimientos internos. Tras escribir las palabras, "los amo de verdad", se dio cuenta, sorprendida, de lo mucho que los sentía. Por suerte, solo era una entrada de diario. De lo contrario, no se habría atrevido a expresar abiertamente esos sentimientos. De alguna manera, sin darse cuenta, había encontrado personas que realmente se preocupaban por ella en esta corta vida. Y todos estarían mirando desde las gradas. Esta escena por sí sola proporcionaba una razón completamente nueva y más profunda del por qué ella tenía que ganar absolutamente, además de simplemente querer ser recordada por todos. Twilight Zone miró por la ventana. El cielo parisino estaba denso y sombrío, como si una tapa asfixiante hubiera descendido sobre el mundo, anunciando la proximidad de una batalla decisiva. Sin embargo, la pequeña Potra sintió un renovado coraje para seguir adelante. Incluso si ese camino fue dolorosamente corto. Tiempo restante: 15 días, 10 horas, exactamente 21 segundos. Pero Twilight Zone ahora se sentía un poco más preparada para afrontar su inminente final. Aún le quedaba algo de tiempo. Después de la carrera, quizá pudiera volver a casa y contárselo a todos en persona. Te amo. Capítulo 44. Solo queda un año, me convertiré en una Uma Musume legendaria. 44. Los cielos de París siempre estaban sombríos y envueltos en niebla. Después de pasar una semana allí, Twilight Zone lo comprendió profundamente. ¿Cómo decirlo? No había visto el sol ni una sola vez desde su llegada. Las lloviznas ocasionales eran los únicos cambios climáticos que experimentaba. Sin embargo, todo eso tuvo poco impacto en ella. Su rutina en París era sencilla: ir al hipódromo todos los días para familiarizarse con la pista y mantener la intensidad habitual de su entrenamiento. Naturalmente, muchas otras cosas ocurrieron durante ese tiempo. Los periodistas la buscaban con frecuencia, y un programa de televisión incluso la invitó a aparecer. Twilight Zone rechazó todas esas ofertas. No tenía tiempo que perder con distracciones. Además, Symbol y Rudolph había volado desde Japón a París, diciendo que quería presenciar personalmente el nacimiento del primer campeón de arco de Japón. La expectativa en torno a la entrada de Twilight Zone en el arco había alcanzado niveles desmedidos. No solo por su actuación estelar de este año o por el desafío público de Dancing Brave, sino porque podría convertirse en la primera Uma Musume fugitiva en ganar el arco. Twilight Zone contaba con muchos fans entre los espectadores y una asombrosa cantidad de seguidores leales entre otras Uma Musume. Incluso empezaba a encarnar discretamente el espíritu de una nueva generación de corredoras fugitivas. Si lograba convertirse en la primera Uma Musume fugitiva en conquistar el arco, borraría completamente el silenciosamente y superaría figuras como Bendo, convirtiéndose en el ícono indiscutible del estilo de carrera de vanguardia. Al fin y al cabo, todos los demás estilos de carrera ya habían ganado el arco, mientras que los aficionados de las fugitivas aún se preguntaban, ¿por qué nosotras no? Aquellos con tales pensamientos se convirtieron en los seguidores más apasionados de Twilight Zone. La consecuencia de esa devoción fue evidente: si Twilight Zone y sus compañeros no hubieran sido competidores reales, tal vez ni siquiera habrían encontrado alojamiento en un hotel. Estos fans comenzaron a reservar habitaciones incluso antes de que concluyera el St. Leger Stakes. Cuando Twilight Zone escuchó esto de la recepcionista del hotel,
Su boca se torció en una mueca incontrolable. Por cierto, la recepcionista resultó ser una gran fan, o más bien, una fanática de las carreras de autos fuera de control. Como agradecimiento por su hospitalidad, Twilight Zone le ofreció su primer autógrafo en la manga de su traje. Enfrentar directamente a una fan extranjera fue surrealista, pero Twilight Zone agradeció profundamente ese apoyo sincero. Convertirse en la líder espiritual de las fugitivas sonaba genial. Aunque tal vez nunca lo presenciara, aún así. No había forma de que perdiera el arco. El mundo entero estaba observando, esperando que demostrara su grandeza. Con ese pensamiento, caminó por el sendero de grava hacia las puertas del hipódromo de Longchamp. Mañana sería el día oficial de apertura del arco, por lo que planeó una última visita a la pista para sentir el viento y familiarizarse completamente con el campo de batalla donde se desarrollaría su última carrera. Sus pasos resonaron nítidamente y saltó juguetonamente a través del túnel que conducía al campo. Aunque en su vida anterior había sido una oficinista cansada y trabajadora, a medida que se acercaba el final de su vida actuaba cada vez más como una niña despreocupada. ¿Y por qué no? La vida dedicada a la mera supervivencia era agotadora y dolorosa. Ahora, libre de esas preocupaciones, se negaba a vivir de manera aburrida e insensible. Adiós rigidez y aburrimiento. Giró sobre sí misma, dio un salto juguetón hacia adelante, superó el último obstáculo del túnel de los atletas y aterrizó con gracia en la pista de hierba, extendiendo los brazos en una reverencia caballeresca. Un 10 perfecto. Entonces escuchó una suave risa cercana. ¿Quién más estaría allí a estas horas? Debía ser alguien desconocido, nada de qué preocuparse. Miró en esa dirección y su frágil esperanza fue aplastada. ¿Quién podría estar en el césped de Longchamp en un momento así? Primero, un miembro del personal, segundo, una rival, aquí para familiarizarse con la pista antes de la carrera de mañana. Y entre todos, ¿por qué tenía que ser ella? De pie, elegante con su atuendo, la valiente bailarina de cabello castaño la observaba con calma desde la distancia. Buenas tardes. No esperaba verla aquí, señorita Twilight Zone. ¿Podemos simplemente fingir que no me viste? Buenas tardes. Twilight Zone no estaba preparada para un encuentro cara a cara con Dancing Brave. Estaba bien enfrentarse durante una carrera, pero ahora que se suponía que debía hacer, no podía darse la vuelta y salir corriendo. Además, eran rivales, ¿no? Entre todos los que esperaban su victoria en el mundo, Dancing Brave probablemente era la única excepción. Me alegra verte con energía. Cuando participé en el arco por primera vez, estaba mucho más nerviosa de lo que pareces estar tú. Gracias. La verdad es que no estoy nada nerviosa. ¿Fue por el apoyo de todos los que la rodeaban? Aún así, Dancing Brave parecía sorprendentemente amigable. Me alegra saberlo. Había planeado consolarte mañana si parecías nerviosa, pero parece que ya puedo relajarme. La distancia entre las dos se redujo cuando Dancing Brave se acercó. ¿Consolándome? Pero somos rivales, señorita bailarina valiente Eone-san. Los labios de Dancing Brave se curvaron hacia arriba, complacida con el término One-san. Ciertamente somos rivales. Pero como tu superior, espero que mi compañera pueda rendir al máximo. ¿Acaso no está permitido? Por supuesto que sí. Tienes toda la razón. En realidad, vine aquí específicamente para derrotarte, pero sobre todo quiero que mañana seas aún más fuerte que yo, Ruka. ¿Sabes por qué? Twilight Zone negó con la cabeza. ¿Cómo iba a saberlo? Y no era común decirle algo así a tu oponente. Porque somos rivales que competirán en el mismo campo de batalla. No estoy aquí para enfrentarme a alguien más débil que yo. Así que escucha atentamente, Ruka. Mañana saldré a la pista totalmente dispuesto a arriesgar mi vida. Y no exagero.
El mundo entero esperaba que cumpliera con sus expectativas, y Dancing Brave no era la excepción. Pero antes de eso, saca todo lo que tienes. Enfréntame ferozmente en la pista. Entre nosotros se desatará una batalla en espiral sin derramamiento de sangre, pero no por ello menos intensa. Espero que des lo mejor de ti, no, quiero que superes tus límites. De lo contrario, perderás. Lo estás viendo en Suru Audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 45. Solo queda un año, me convertiré en una Uma Musume legendaria. 45. ¿Cómo derrotar a un oponente? Simple. Solo 3 pasos. Ponte las zapatillas de carreras, salta a la pista y vence a tu rival. Suena fácil, ¿verdad? Claro, era solo una broma. Nunca fue tan sencillo. Aún así, antes de cada carrera importante, Dancing Brave recitaba este divertido mantra para sí misma. Ella siempre respetaba profundamente a sus oponentes, pero antes de una batalla prefería aliviar sus nervios con humor. Aún así, incluso como la legendaria bailarina valiente, sus manos temblaban levemente hoy. ¿Por qué? Porque el oponente al que se enfrentaba esta vez no solo era excepcional para su época, era mucho más. Este oponente podía ser la Uma Musume fugitiva más fuerte vista en décadas, quizá incluso trascendiendo esa clasificación por completo. Canción del Crepúsculo. Ese nombre había atormentado a Dancing Brave durante algún tiempo. No era exactamente una pesadilla, pero sin duda. El dueño de ese nombre había dominado su vida recientemente. Desde que desafió abiertamente a Twilight Zone en el St. Leger Stakes, los días de Dancing Brave se habían reducido a unas pocas tareas simples: entrenar, estudiar, comer, lavar, descansar. Sin embargo, a pesar de toda su preparación, cuanto más estudiaba a Twilight Zone, más escalofríos le recorrían la columna. Aterrador. Absolutamente aterrador. ¿Podría la resistencia de Canción Crepúsculo ser tan monstruosa como la del legendario Eclipse? Quizá no literalmente, pero sí suficiente para carreras modernas de hasta 3.000 metros. Un alcance efectivo máximo de unos 3.000 metros. Una fuga temeraria de esa magnitud dejaba sin palabras, sin posibilidad de resentimiento ni resistencia. Velocidad, resistencia, aceleraciones decisivas, todo impecable. Si fuera solo eso, sería considerada fuerte. Pero los arranques explosivos de Twilight Zone también eran rapidísimos. Combinadas, todas estas cualidades formaban un monstruo cuya mera presencia intimidaba a muchos. Aterrador, sí. Pero aún más aterrador era que ahora la propia Dancing Brave debía enfrentarse a ella. Aún así, sin importar cuán aterrador fuera el oponente, Dancing Brave siempre estaba dispuesta a desafiarlo si tenía la oportunidad. Después de todo, luchar contra un oponente formidable valía cualquier costo. Y no era del todo desesperante. Tras incontables días y noches de estudio y preparación, Dancing Brave había encontrado una alternativa. La inspiración surgió al ver las imágenes de la carrera de Yae no Muteki. Esa pequeña Uma Musume morena había tenido la idea correcta, pero carecía de la habilidad necesaria. Dancing Brave, sin embargo, era diferente. Ella tenía una técnica especial. Vestida con su magnífico atuendo de carreras, Dancing Brave avanzó lentamente por el oscuro túnel de atletas hacia la pista. Hoy mostraba su mejor forma, simbolizada por el último atuendo de carrera de su trayectoria. Era un atuendo exótico, con un estampado intrincado que evocaba la elegancia del desierto, blusa suelta adornada con piedras preciosas vibrantes y pantalones holgados y transparentes que ondeaban con cada movimiento. Parecía más un vestido de baile bajo la luz de la luna que un traje para correr, totalmente impráctico para la velocidad. Sin embargo, al ser un traje de carrera bendecido por las 3 diosas, no obstaculizaba los movimientos de una Uma Musume. Esta era la postura que más orgullosa sentía Dancing Brave,
su verdadera expresión de tomarse la lucha en serio. ¿Cuál era exactamente su estrategia para derrotar a Twilight Zone? Diseccionarla a fondo. Reckless Runaway era, en esencia, una táctica simple: obligar a los demás competidores a un juego de adivinanzas brutal, exigiendo decisiones inmediatas sin margen de error. O bien perseguirla de inmediato, con la esperanza de sobrevivir o superarla, o apostar a que su resistencia no aguantaría y colapsaría por agotamiento. Pero si se equivocaban, las consecuencias eran nefastas. La mayoría de las Uma Musume debían tomar esta decisión contra los fugitivos. Sin embargo, había una alternativa que la mayoría jamás consideraría: detenerla antes de que comenzara. Esa era la táctica general contra corredores desbocados. ¿Pero la táctica específica contra Canción del Crepúsculo? ¿Cuál era su verdadera debilidad? ¿Resistencia? ¿Velocidad? Claro que no. Fortaleza. El pequeño cuerpo de Twilight Zone, combinado con imágenes de carreras anteriores, reveló una vulnerabilidad clara y fatal. Su falta de potencia bruta significaba poca adaptabilidad a pistas pesadas y fangosas. Por eso, en carreras anteriores sobre barro, su rendimiento se desplomaba. Este descubrimiento era la mejor oportunidad de victoria de Dancing Brave. Por supuesto, una pista fangosa dependía del clima, algo que normalmente no debería considerarse tácticamente, pero sí, cuando se trataba del arco. Premio del Arco del Triunfo, 2.400 metros, Hipódromo de París-Longchamp, famoso por volverse fangoso. Al pisar la pista, Dancing Brave levantó la mirada hacia el cielo oscuro y sombrío. Los cielos de París siempre estaban brumosos, ¿verdad? Incorrecto. Durante este mes, era más probable que se desatara una tormenta feroz. Por supuesto, esta estrategia tenía un riesgo. ¿Y si Twilight Zone no se lanzaba imprudentemente y adoptaba otra estrategia? Imposible. Absolutamente imposible. Entre los vítores de la multitud, Dancing Brave subió al escenario de presentación, agarró elegantemente el dobladillo de su vestido e hizo una reverencia con gracia. Hasta su encuentro de ayer, Dancing Brave había tenido cierta incertidumbre. Pero al ver a Twilight Zone cara a cara, Dancing Brave estaba completamente segura. Si alguien se atrevería a escaparse temerariamente bajo la lluvia en el arco, esa sería Twilight Zone. ¿Por qué no se atrevería? Invicta desde su debut, había aplastado a sus oponentes por márgenes enormes: la doble corona de Japón, la triple corona de Estados Unidos, la triple corona de Gran Bretaña. Una Uma Musume tan excepcional solo podía ser derrotada volviendo su propia excelencia en su contra. Respirando hondo, Dancing Brave bajó de la plataforma y repasó su plan una última vez. Su estrategia era simple y efectiva únicamente contra Twilight Zone, una trampa hecha a medida tras diseccionar sus habilidades. Dancing Brave giró su mirada hacia el oscuro túnel, como si atravesara la oscuridad para ver a la pequeña potra cuyos ojos se habían cruzado con los suyos el día anterior. Ven ahora, enfréntate a mí. Nuestra batalla comienza aquí. Capítulo 46. Solo un año queda, me convertiré en una Uma Musume legendaria. Un brillante destello de relámpago atravesó el cielo. Twilight Zone se encontraba frente a la vasta extensión del hipódromo de Longchamp, respirando profundamente. Esta era la última carrera en la que competiría. Aunque había anunciado que participaría en el Kikukazo, en el fondo sabía que no quedaba suficiente tiempo. Todavía podía bromear diciendo que si realmente quería dirigir el Kikukazo, probablemente tendría que esperar hasta su próxima vida. ¿La próxima vida, eh? Twilight Zone permaneció en silencio frente a la sala de preparación de los atletas, estirando suavemente sus extremidades, calentando una última vez. Por supuesto, no estaba sola. Otros tres la acompañaban: Meijiro Ramonu, Meijiro Ardan y el testarudo Symboli Rudolph, que se había negado a irse.
Es cierto que Ramonú había intentado ahuyentarla antes, aunque sin éxito. Mientras tanto, Mejiro McQueen ya había subido a las gradas con Britty Palmer, buscando ansiosamente el lugar perfecto. Su hermana menor había declarado sinceramente que tenía la intención de grabar cada momento de la victoria de Ruka Neesan en su memoria. Al escuchar eso, todos sonrieron cálidamente. Tal vez un día, dentro de muchos años, Mejiro McQueen tendría la oportunidad de pararse en el mismo terreno que Twilight Zone había conquistado, regresando fielmente al arco. Y tal vez entonces, sería Twilight Zone mirándolo desde las gradas. ¿De verdad te parece bien? El tiempo pinta mal. Probablemente sería una pista pesada. Twilight Zone ya había tenido dificultades con pistas pesadas. Desde las carreras King George VI y Queen Elizabeth, había intensificado deliberadamente su entrenamiento en este aspecto, pero estaba claro que no había mejorado lo suficiente como para tranquilizar a todos por completo. La razón era sencilla, la fuerza bruta de Twilight Zone era abismal. Tan pobre, de hecho, que apenas alcanzaba el estándar más bajo de cualquier Uma Musume que Rudolph había visto jamás. Esta anomalía había dejado incluso a la propia señorita emperador preguntándose por qué. Dada la increíble velocidad de Twilight Zone, tenía que haber alguna otra razón subyacente para su falta de fuerza, ¿verdad? Está bien. Daré todo lo que tengo. Las palabras que pronunció ayer Dancing Brave conmovieron profundamente a Twilight Zone. De hecho, habían sido tan impactantes e inesperadas que incluso recordarlas ahora parecía una locura. No quiero derrotar a tu yo común y corriente. Lo que quiero es desafiar a tu yo más fuerte, al que supera sus límites. Aunque me encamine directo a la derrota, me lanzaré de cabeza. Para luchar contra alguien tan fuerte dejaría mi vida atrás con gusto. Aterrador y, al mismo tiempo, deslumbrantemente inspirador. En ese momento, Twilight Zone finalmente sintió que entendía realmente lo que significaba ser una Uma Musume, comprender, por fin, lo que realmente significa correr con tu vida. Hasta ahora, aunque había consumido su fuerza vital, no había sido por elección propia. Había sido algo que escapaba a su control, incluso aterrador. Pero ahora. A veces la vida no necesita ser complicada. Lo que nos esperaba estaba claro, ella tenía que hacerlo y tenía que ganar. Y si eso era cierto entonces, en el último mes de su vida, Twilight Zone deseó de todo corazón experimentar, al menos una vez, lo que significaba correr de verdad. ¿Una pista pesada y embarrada? Lo pisotearé. Levantó un puño decidido, aunque el gesto parecía adorable más que amenazante, aún transmitía claramente su resolución. Esta carrera sería el momento más brillante de su vida. Y como tal, solo esperaba que todos la vieran con atención y la recordaran para siempre. Mejiro Ramonú permaneció en silencio, confiado en la resolución de Twilight Zone. Esto era lo que Twilight Zone había elegido. ¿Qué razón podría tener para oponerse? Symbol y Rudolph, inusualmente, fue la indecisa esta vez. Tras observar en silencio a la pequeña potra por un momento, finalmente le dio a Twilight Zone una palmadita tranquilizadora en el hombro. Vamos. Gana esta carrera. Te estaré esperando para mostrarte personalmente el campus cuando te inscribas el año que viene. Por último estaba Mejiro Ardan, de pie en la puerta. Bueno, entonces, yo. SHH. Espera un momento. Cierra los ojos, Ruka. Twilight Zone movió las orejas pero obedientemente cerró los ojos, bajando ligeramente la cabeza. Sintió unos dedos suaves rozando sus orejas, seguido por la suave sensación de una cinta atada cuidadosamente alrededor de sus bases. Le diste tus pendientes anteriores al pequeño McQueen, ¿verdad? Entonces este es mi regalo para ti. Mejiro Ardan miró suavemente a Twilight Zone, pellizcando suavemente la mejilla de la potra antes de apartarse de la puerta. Adelante. Conquista la pista, Ruka. No te preocupes, siempre estaremos a tu lado. Estoy contigo. Juntos, cortaremos el viento en la pista.
Hua Baeksom extendió la mano para tocar el adorno que ahora adornaba sus orejas. En lugar de mirarlo en un espejo, trazó cuidadosamente su forma con las yemas de los dedos, intentando percibir la sinceridad de Ardan. Parecía una cinta decorada con pequeños dijes en forma de estrellas. No puedo ver el color, pero supongo que probablemente sea un azul suave. Con este pensamiento, Hua Baeksom aceptó el regalo sorpresa y luego, por primera vez, dio un paso adelante para iniciar un cálido abrazo con Mejiro Ardan. Bueno, me voy. Al salir de la sala de preparación, Hua Baeksom caminó sola por el oscuro túnel de los atletas. Le recordó vívidamente su carrera debut, cuando caminó sola por un túnel similar. En aquel entonces, intentaba escapar. Ahora, se lanzaba al campo de batalla. Mucho ha cambiado. Del aislamiento total a tener innumerables personas que la aprecian profundamente. Ya un miedo a este mundo familiar pero desconocido, a aventurarse sola con confianza. La gente naturalmente saca fuerza de quienes les rodean, incluso sin darse cuenta. Entonces, Hua Baeksom seguía siendo la pequeña potra asustada que había llegado por primera vez a este mundo, aterrorizada por cada día. Finalmente, sus zapatillas blancas de carreras, ribeteadas de un negro brillante y salpicadas de diminutas estrellas azules, tocaron el césped. En medio del estruendo del estadio, la nueva reina, que haría temblar al mismísimo Longchamp, subió los fríos escalones de piedra. Hua Baeksom tocó suavemente el adorno en su oreja, luego se encontró con la mirada firme de Dancing Brave cerca de las puertas de salida. ¿Qué fue esto exactamente? La ex-reina, que regresa en busca de gloria, contra la legendaria retadora cuyo nombre ya se ha extendido por todas partes. Muy bien. Entonces te responderé con todo el respeto que mereces. Hua Baeksom levantó su mano hacia el cielo tormentoso, luego apretó su puño, bajándolo con decisión. Anímenme, Longchamp. La nueva reina que tanto esperaban ya está aquí. El trueno retumbó, la lluvia cayó y el mundo tembló bajo vítores más fuertes que los propios cielos. Miles, decenas de miles, coreaban un solo nombre. Ruka. 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 Capítulo 47. Solo queda un año, me convertiré en una Uma Musume legendaria. 47. El mundo entero rugió al unísono. Aunque Dancing Brave ya había alcanzado la gloria aquí antes, y aunque Longchamp debería ser su hogar por derecho propio en ese momento, solo se escuchaban vítores para Hua Baeksom. El resplandor de la excampeona quedó completamente eclipsado, como si el sol se desvaneciera tras oscuras nubes de lluvia, sin dejar rastro de su brillo. Aún así, Dancing Brave no se vio afectada. Simplemente levantó los brazos, abrazando los cielos tormentosos. De hecho, el arco sigue igual que siempre. Qué lástima, canción del crepúsculo. En circunstancias normales, jamás te vencería, pero hoy, bajo estas nubes de lluvia te agarraré por la garganta y estrangularé tu camino hacia la victoria. Dancing Brave fue la primera en cruzar su puerta. Cerró los ojos, tranquilizó su mente y se preparó para dar lo mejor de sí. ¿En qué momento se decide realmente una carrera? Normalmente, era difícil de precisar, pero contra Hua Baeksom solo hubo un instante que importó. El momento en que se abrieran las puertas sería el instante en que se decidiría la victoria. Dancing Brave, nuestra segunda favorita, ya está en las puertas. Miren su confianza, es evidente que sigue en su mejor momento, incluso después de haber ganado el arco. Y este es su segundo intento de lograr la victoria, ¿verdad? Sí, claro. Dancing Brave está lista una vez más para demostrar su talento en el arco en un día lluvioso, como ya lo hizo. Sin embargo, se espera que la competencia de hoy sea mucho más feroz. El animado intercambio de comentarios llenó de entusiasmo a la multitud, aunque en realidad los espectadores no habían dejado de gritar ni un segundo. Incluso desde la puerta de salida, Hua Baeksom pudo ver a sus fans ondeando pancartas en un apasionado apoyo. Llovía sin parar, y el refugio del estadio no logró mantener a todos secos. Sin embargo,
Ni un solo aficionado abrió un paraguas ni se levantó de su asiento. El mundo entero esperaba, con los ojos abiertos, el nacimiento de una nueva leyenda. Canción crepuscular alzó la vista en silencio hacia la lluvia. No dudó, simplemente confirmó la hora con calma antes de cruzar la puerta. Puerta número 4. Premio del Arco de Triunfo. Hipódromo de Longchamp. 2.400 metros. Condiciones climáticas terribles. Honestamente, había imaginado el peor escenario posible. ¿Pero Jansen Brave, de verdad basaste tu confianza en la suposición de una pista embarrada? ¿Creíste que podrías vencerme por la lluvia? No me hagas reír. Twilight Zone nunca había considerado cambiar de estrategia. Aunque Mijiro Ramonu le había advertido antes de la carrera que Jansen Brave era experta en preparativos específicos, y que su declaración de guerra seguramente significaba que había encontrado una debilidad en tales circunstancias, la jugada más segura sería adoptar un estilo diferente, permanecer en el grupo y confiar en su velocidad explosiva. Sin embargo, Twilight Zone rechazó la idea de plano. Si ganaba así, olvídense de decepcionar a sus fans. Ella misma no encontraría alegría en esa victoria. Quería que su nombre quedara grabado con fuerza y fiereza en la historia, no solo como una máquina de ganar sin emociones. Además, como campeona sin precedentes de la triple corona británica y estadounidense, así como ganadora de la doble corona japonesa, ¿no estaba ya asegurado su lugar en la historia? En esta última carrera de su vida, Twilight Zone decidió ser tremendamente imprudente una última vez. Ganar el arco como una Uma Musume fugitiva dejaría una huella aún mayor en la historia. Fue una apuesta enorme, pero la aceptó de buena gana. Bailando valiente, ¿no era esto justo lo que querías? ¿Enfrentarme en mi límite absoluto, en mi momento más temerario? Bien, no quiero perder más tiempo pensando. Olvídate de todo lo innecesario. Solo lucha. Todos los competidores ya estaban dentro de sus puertas. Tras esta última revisión, la carrera comenzaría. Hoy, un evento electrizante, ya fuera que Jansen Brave consiguiera su segundo arco o que coronaran a la primera ganadora fugitiva de la historia, ambos resultados serían fantásticos. Obviamente estoy animando a Twilight Zone. He creído en las carreras desbocadas desde que nací. ¿No están todos aquí para presenciar la historia? Que me escuchen. Que Rook escuche sus vítores. Que nuestra nueva reina sea coronada aquí mismo. Claramente, a los comentaristas les encantaba generar entusiasmo, o quizás una fanática se había colado en el panel. Pronto, los vítores caóticos se alinearon en un canto rítmico, latiendo como el corazón del estadio, vertiendo fuerza ilimitada hacia la chica que adoraban. César, Ruka. César, Ruka. César, Ruka, gritó Mijiro McQueen con más fuerza que nadie. La pequeña y vivaz potra se negó a perderse ni un instante, consciente de que esta carrera podría inspirarla durante décadas. La que corría, la que estaba a punto de ser coronada bajo la mirada del mundo, no era otra que su amada hermana. El ídolo de Mijiro McQueen, su inspiración más brillante no, la palabra gloria carecía de significado si no se asociaba con la canción de Crepúsculo. McQueen decidió firmemente que algún día permanecería orgullosa en el arco como Mijiro, bajo la atenta mirada de Twilight Zone, y reclamaría la victoria ella misma. Tocó suavemente el pendiente que alguna vez perteneció a Twilight Zone, sus ojos ardían con determinación. Solo quería compartir los vientos feroces de la pista junto a su amada Ruka Neesan. Haz lo mejor que puedas, Ruka Neesan. Sí. Nuestra nueva reina merecía ser seguida eternamente por sus fans devotas. Ahora, silencio, todos. La carrera está a punto de comenzar. Escuchen atentamente las puertas que se abren. Corredores, prepárense. 3. Aquí en París, Francia, en el hipódromo de Longchamp. 2. Sed testigos, contemplad y aplaudid con estruendo. 1. Nacerá una nueva leyenda.
¿Y cuál sería su nombre? Los labios de Dancing Brave se torcieron en una sonrisa salvaje. Su elegancia y lujoso porte no pudieron ocultar el espíritu bestial completamente desatado. Su nombre podría convertirse en el de Twilight Song, pero desde que pisaron esta pista, la determinación de Dancing Brave de ganar era inquebrantable. ¿Entiendes? ¿Canción del crepúsculo? La gente siempre muestra sus puntos débiles cuando la victoria parece segura. Es justo entonces cuando la serpiente oculta en la oscuridad ataca. Ven a declarar tu fuerza en el arco el año que viene, canción del crepúsculo. Pero la victoria de este año es mía. Solo mía. Y empieza la carrera de espera. ¿Qué está pasando aquí? Las puertas se abrieron de golpe y solo una figura se adelantó, tomando instantáneamente la delantera y corriendo delante de todos los demás. Pero no era Twilight Song. Era Dancing Brave. Capítulo 48. Solo queda un año, me convertiré en una Uma Musume legendaria. ¿Cómo contrarrestar la iniciativa de Twilight Song, conocida por sus comienzos ultrarrápidos? ¿Cómo derrotar a una Uma Musume cuya táctica de fuga parece invencible? ¿Cómo llevar tus propias ventajas al límite absoluto y lograr la victoria de un solo golpe? Justo antes de que comenzara la carrera, Dancing Brave ya había puesto en práctica su plan. En cuanto se abrieron las puertas, reveló su as bajo la manga. Había adoptado y ampliado por completo el concepto de Genome Tiki. Si nadie podía igualar el increíble inicio de Twilight Song, ¿por qué no asegurarse de que Twilight Song no pudiera ejecutar su comienzo correctamente? Interferir directamente con Twilight Song antes de que se abrieran las puertas era casi imposible. Sin embargo, la legendaria Uma Musume tenía recursos que los corredores comunes simplemente no poseían. En el instante preciso antes de que se abrieran las puertas, una aura brillante y terriblemente intensa estalló alrededor de Dancing Brave, cegadoramente radiante. Una aura invisible para los espectadores comunes, una zona perceptible solo para otra Uma Musume. Baila. En la espiral de la eternidad. La zona de Dancing Brave no podía incapacitar directamente a los oponentes ni abrumarlos al principio, pero no importa cuán poderoso sea el rival, experimentar una presión tan abrumadora en un momento de concentración intensa podía causar un breve lapso en su enfoque, ¿no es así? ¿Qué pasaría si ese lapso ocurriera justo cuando se abrieran las puertas? Avanzando como una flecha, Dancing Brave se adelantó al grupo, completamente sola, corriendo por la pista como si nada más existiera. Su persecución fue implacable y salvaje. No era una fugitiva por naturaleza, pero por la victoria haría lo que fuera. Incluso si significaba quemar su vida, corriendo hasta el fin del mundo sin descanso. Su zona era su fundamento, su clave era el coraje. Incluso si muriera en esta carrera, no se arrepentiría. El valor de una Uma Musume residía en luchar contra las más fuertes, sacrificándolo todo por la victoria. Si la aseguraba, nada más importaba. Carga, carga, carga. Las huellas de Dancing Brave se clavaban violentamente en el césped fangoso, despiadadas y frenéticas, consumiendo resistencia y fuerza de voluntad sin medir la cordura ni los límites. Increíble. ¿Quién habría predicho un inicio tan impactante de Dancing Brave, completamente sola al frente? ¿Qué sucedería ahora? ¿Podría la Uma Musume en la que depositamos todas nuestras esperanzas alcanzarla? ¿Podría revertir la situación desde esta posición? Pero incluso cuando los locutores expresaban su sorpresa inicial, Twilight Song ya se había estabilizado, lanzándose hacia adelante como una flecha, implacable e imparable. Una táctica tan inesperada deliberadamente calculada para sobresaltar en el momento preciso de la apertura de la puerta, aprovechando la ventaja inmediata para dominar la carrera. Ella realmente merecía ser llamada Uma Musume legendaria, capaz de asegurar una ventaja enorme solo con preparación cuidadosa. Twilight Song sintió cada gramo de la sinceridad de Dancing Brave. Su voluntad de luchar,
su coraje, su locura pura y desesperada. ¿Cómo responder a este increíble desafío? La sangre le hervía en las venas. Canción Crepuscular exhaló profundamente, y una niebla blanca irrumpió en el aire frío y lluvioso. Con igual locura, con igual desesperación, perseguiré a este rival. Twilight Zone sentía que estaba al borde de la locura, no, más bien, que se estaba convirtiendo en un monstruo. No la había perseguido la muerte durante tanto tiempo, atormentada por miedo, culpa y dolor, dejando cicatrices en su alma. Quizá no se había roto del todo, pero al menos en ese momento, sentía que la locura era su aliada. ¿No es mejor ser un completo lunático en la pista? Ella era Canción del Crepúsculo, la César de esta generación, la incomparable reina fugitiva por encima de todas las Uma Musume. Era el sol resplandeciente que sería venerado durante décadas, la leyenda sin precedentes de la Triple Corona. Dancing Brave, ¿de verdad te atreviste a desafiar su majestad y autoridad solo confiando en tu desesperada apuesta? Ridículo. En el camino fangoso, Twilight Zone desató cada gota de fuerza. Esa fuerza temeraria la impulsaba a alzarse al trono. Una sonrisa salvaje y desenfrenada reemplazó la seriedad anterior. En la noche lluviosa, la niebla blanca la envolvía mientras avanzaba con una explosión repentina de velocidad. Por primera y quizás única vez en el arco, una verdadera fuga temeraria había comenzado. Reiterémoslo, la antigua diosa de Dancing Brave irrumpe al frente, perseguida por el único genio de esta era, un depredador feroz decidido a destruir a su oponente. Había comenzado un enfrentamiento desbocado, desde la primera curva a 2.300 metros, corriendo ferozmente hacia la línea de meta que se extendía desde el principio hasta el fin absoluto. Canción Crepuscular echó la cabeza hacia atrás y aulló con una risa salvaje. Se entregó a la locura, avanzando furiosa entre la lluvia y la niebla, guiada por instinto y pasión, libre de las ataduras que antes la frenaban. ¿Quién podría aprisionar a Twilight Zone ahora? ¿Quién podría detenerla en su carrera final? Ni siquiera la muerte misma quedaba muy atrás. Ni siquiera Hades es rival para mí ahora. Se acerca la primera curva y la distancia se acorta rápidamente. ¿Podrá adelantarnos aquí? Nuestra emperatriz, nuestra querida Uma Musume, Canción del Crepúsculo. ¿Podrá defender su trono? ¿Evitar la caída? Dancing Brave, ¿podrás resistir este feroz desafío? La primera curva está cerca, ¿se decidirá la victoria aquí? Dancing Brave gira y ¿qué? Tampoco ha frenado. Los dos primeros ya habían dejado muy atrás a los demás competidores, sus siluetas casi desaparecían bajo la lluvia torrencial. Sin embargo, las dos figuras al frente permanecían en feroz batalla. Aunque la explosión inicial de Twilight Zone había acortado la distancia, la aceleración posterior de Dancing Brave mantuvo la presión firme. Aterradora velocidad, primera curva. Todos anticipaban un momento crítico. Twilight Zone acelerando para superar a Dancing Brave, que parecía desacelerar. Pero Dancing Brave ejecutó un giro exactamente igual que Twilight Zone alguna vez hizo. Ella también se negó a disminuir la velocidad. La legendaria Uma Musume arriesgó su vida en este sprint que rompía todos los límites. Quemar la vida no era solo un dicho. Capítulo 49. Solo queda un año, me convertiré en una Uma Musume legendaria. Sin embargo, Twilight Zone también se estaba adaptando rápidamente a la pista. Su falta de fuerza bruta era, de hecho, su mayor debilidad, obligando a la pequeña potra a gastar mucho más esfuerzo para recorrer esta pista fangosa a toda velocidad. Ahora era más evidente que nunca que estaba luchando visiblemente. Sin embargo, cualquiera que observara atentamente podría ver que esto era solo un inconveniente menor. Porque a pesar de todo lo que estaba en su contra, Twilight Zone seguía acelerando implacablemente. La distancia entre ella y Dancing Brave se reducía gradualmente, no de repente, pero con certeza.
¿Dancing Brave fue la atacante que lideró desde el principio? No. En verdad, ella era quien defendía desesperadamente su posición y huía para salvar su vida. Había planeado meticulosamente, aprovechando incluso las condiciones de la pista. Contra cualquier otra Uma Musume, Dancing Brave podría haber conseguido la victoria con estas tácticas, pero su oponente era Twilight Song. Canción del crepúsculo. ¿Podría incluso el plan más perfecto funcionar en su contra? Nos está alcanzando en la primera curva. Lo ha conseguido. Ruka acelera aún más. Nuestra potra, que al principio iba rezagada, ahora se acerca. En la primera curva, perfecta. Cada vez más cerca. ¿Logrará adelantar aquí? ¿Acabará con la leyenda ahora mismo? En la primera curva de Longchamp, las condiciones se habían vuelto peligrosamente traicioneras, agotando la resistencia a un ritmo alarmante. La ferocidad del ritmo de Twilight Song hizo que su pequeño cuerpo ardiera. La lluvia que golpeaba su cuerpo se evaporó instantáneamente en una niebla blanca imparable a su alrededor. Pero ese fenómeno puso de relieve una verdad innegable: esto ejercía una enorme presión sobre su cuerpo. Mientras se acercaba a la curva, Twilight Song sintió un dolor repentino y agudo atravesarle el pecho, seguido de una ola asfixiante que subía hacia su garganta. Esto es todo, se dio cuenta tristemente. Es la primera y probablemente la última vez que algo así ocurre durante una carrera, pero no puedo permitir que ocurra ahora, no delante de todos. ¿Qué opción tenía? Solo una. Casi en el momento exacto en que aceleró en la curva, Twilight Song tomó la decisión que sabía inevitable, su última opción restante. Siempre supo que tenía una forma de evitar cualquier estado negativo durante una carrera, una forma de liberarse temporalmente de la maldición de toser sangre. Advertencia: la vida útil restante es críticamente insuficiente. ¿La activación conlleva riesgo de muerte inmediata? ¿Confirmar la activación? ¿Por qué seguir dudando en un momento como este? Si no lo hago ahora, ni siquiera morir me traerá paz. Actívalo. Arde ferozmente, mi vida misma es combustible. Canción crepuscular rugió con furia, salvaje, feroz, un monstruo moribundo oculto en su diminuto cuerpo. ¿Y si su vida estaba a punto de extinguirse? Incluso si su brillo duraba solo como una estrella fugaz, al menos una vez brilló lo suficientemente gloriosamente como para iluminar una era entera. Es solo vida, ¿verdad? Es solo conciencia. Si no puedo preservarlos, los dejaré arder sin control. Alguien, seguro alguien, recordará mi existencia, ¿verdad? El fuego estalló violentamente, envolviendo el cuerpo de Twilight Song ante la mirada de toda la Uma Musume. Las llamas se enroscaron, corroyendo su carne y provocándole una agonía abrasadora. Sin embargo, la sensación de ser consumida por el fuego se convirtió en una fuente inagotable de poder. Enfrenta la muerte para apoderarte de la vida, a la carga. La esperanza de vida restante disminuye rápidamente. Advertencia: modo de cuenta regresiva iniciado. ¿Modo cuenta regresiva? ¿Así que este fue el precio de quemar la vida? ¿Qué más da? Que arda. Mientras corra lo suficientemente rápido, mientras corra con todas mis fuerzas, será suficiente. Twilight Song se aceleró aún más. O tal vez acelerar era ahora todo lo que podía hacer, su único camino imaginable. Su vida ya estaba en cuenta regresiva, pero aún quedaba mucho por recorrer. Dancing Brave. Hacía tiempo que ese oponente había desaparecido de su vista. Canción crepuscular ya no la observaba. Se precipitó hacia adelante como si volara a baja altura, abriéndose paso entre la tormenta a una velocidad increíble. La brecha que se acortaba desapareció en un instante. La sorpresa apenas cruzó el rostro de Dancing Brave antes de convertirse rápidamente en desesperación y asombro. Porque Twilight Song, en un abrir y cerrar de ojos, había pasado a una velocidad completamente superior al poder total de Dancing Brave. En circunstancias normales, el ganador ya debería estar claro. La expresión de Dancing Brave se ensombreció,
pero aún así apretó los dientes y persiguió con fiereza. Se negó a aceptar una derrota tan amarga, no hasta el final. La alcanzó, la superó. Nuestra nueva reina, nuestra potra, Twilight Song. ¿Se escribirá la historia? La primera recta ha terminado, ella ha tomado la delantera. ¿Ya está decidido el gran duelo de fugitivos a 2.300 metros? Se acerca a la segunda curva sin reducir la velocidad. Sigue sin reducir la velocidad. Rapidísima, increíblemente rápida. Twilight Zone, la primera Uma Musume en fuga, estaba a punto de lograr una victoria sin precedentes en el arco y proclamar su reinado para siempre. Todas las miradas estaban fijas en ella. El mundo entero parecía contener la respiración, con los puños apretados en anticipación. El universo mismo existía ahora únicamente en esos momentos finales, colmado únicamente por el rugido del anunciador, el trueno y un sonido aún más potente que se elevaba por encima de todo lo demás. César. César. Ruka. Ruka. Sus vítores ensordecedores eclipsaron incluso al propio trueno, convirtiéndose en una oración lo suficientemente poderosa como para convocar milagros. Miles de ojos seguían una figura delicada, pequeña, aparentemente frágil, con su piel pálida y su falda ondeante atravesando la cortina de lluvia. La niebla que la rodeaba parecía actuar como los guardias más leales que escoltaban a su reina. Ante la mirada de todos, Twilight Zone se dirigía con fuerza hacia la última curva. Estaba a punto de ganar, a punto de crear una nueva era. Sin embargo, justo cuando aceleraba en la curva, de repente comenzó a disminuir la velocidad, disminuyendo aún más hasta que casi se detuvo por completo. Una bocanada de sangre, salpicada de fragmentos, brotó de sus labios hacia la cortina de lluvia. Vida útil restante, 0 días, 0 horas, 0 segundos. Capítulo 50. Solo queda un año, me convertiré en una Uma Musume legendaria. 50. Si ella simplemente seguía adelante, daba un paso más, aguantaba un poco más, entonces vencería a la muerte misma, recordada por todos. Un poquito más. Más rápido. Más rápido. Fa. Ya no puedo acelerar más. Así que esto es todo. Mi vida finalmente ha llegado a su fin. Canción crepuscular flotaba vagamente, viendo con claridad el suelo fangoso bajo ella. Debía estar arrodillada ahora, desplomada en un pequeño e indefenso bulto. El mundo entero se había ralentizado drásticamente, de una forma increíblemente lenta, tan lenta que parecía congelada, como si alguien hubiera puesto en pausa la realidad misma. ¿Era este el famoso flashback final? No veía ningún recuerdo familiar, seguía aquí, en este mundo, solo que poco a poco se enfriaba. ¡Qué frío! ¿Quién iba a pensar que su premonición se haría realidad así? Sin duda, el peor escenario posible. ¿Qué pasaría después de que ella cayera? Mejiro Brick y Mejiro Palmer probablemente se quedarían paralizados, incapaces de comprender lo sucedido. ¿Le taparía Ardan los ojos a McQueen? Lo siento, no pude aguantar hasta el final. Mejiro Ramono. ¿Saltaría las gradas y se lanzaría a la pista? ¿Intervendría directamente? Twilight Zone no encontraba respuesta. Su cuerpo había perdido toda fuerza, como si la lluvia le hubiera robado el último resquicio de calor. ¿Y Dancing Brave? Jaja, debí haberte asustado mucho, ¿verdad? Cuando dije que me jugaría la vida en esta carrera, lo decía en serio. Que realmente daría mi vida en la pista. Lo siento, soy tan cruel. Canción crepuscular forzó la apertura de sus ojos cansados. Tenía la vista borrosa, pero vio claramente gotas rojas brillantes que se extendían y caían en la tierra fangosa bajo ella. Sangre mezclada con agua de lluvia. La lluvia seguía sin parar, tamborileando contra su cuerpo,
deslizándose por su rostro como lágrimas. Pero no sabía si eran saladas, estaba llorando o era solo lluvia. No, no puedo, realmente no puedo. ¿Morir patéticamente, solo en la pista sin siquiera quedar primero? ¿Qué diría la gente sobre este arco en el futuro? Canción del crepúsculo. Fugitiva. Murió sin colocarse. Eso sería humillante. No, en absoluto. Al menos no podía morir allí mismo. Sería mejor que cayera mientras se movía, en lugar de desplomarse sin remedio. No, se negó a morir de forma tan vergonzosa. Se negó rotundamente. Vamos, cuerpo, muévete. ¿Y qué si se agotó el temporizador del sistema? ¿Y qué si mi vida terminó? Lo siento, muerte, pero planeo dar unos pasos más, no puedes atraparme todavía. Después de varios segundos de congelación, sintió que regresaba un poco de fuerza, tal vez un último estallido de energía antes del final. Tropezando con sus pies en ese mundo silencioso, Twilight Zone avanzó paso a paso, apenas manteniéndose en pie. Bueno, todavía puedo caminar. Lo siento, mi nuevo compañero, aunque solo hayamos estado juntos durante un año, por favor tenme paciencia una última vez. Twilight Zone respiró profundamente, reuniendo hasta la última gota de fuerza que tenía. No lo hagas, Ruka. La voz desesperada de Mejiro Ramonu atravesó la lluvia, el segundo sonido que Twilight Zone escuchó claramente. Pero ya era demasiado tarde. La potra de pelo blanco, empapada, con la crin húmeda pegada al cuerpo, abrió los brazos de par en par y desafió a la muerte misma. Ella dejó escapar un rugido feroz y desafiante. ¿Morir aquí, así? Ella se negó. Ella se negó rotundamente. Twilight Zone se ha levantado incluso después de toser sangre. Ha vuelto a correr. Dios mío. No, no, es cierto. Estamos aquí para presenciar, celebrar y coronar a nuestra nueva emperatriz. Nuestra Ruka. Nuestra campeona del arco. Todos, ¿por qué siguen callados? La voz rugiente del locutor rompió el silencio atónito y, después de esa breve vacilación, la multitud lanzó lo que podrían haber sido sus últimos vítores. Estaba claro para todos, esta podría ser la última carrera que Twilight Zone corriera. Porque lo que ella tosió no era solo sangre, sino también pequeños fragmentos. Sin embargo, este conocimiento hizo que el corazón de Mejiro Ramonu se desgarrara. Con dolor y amargura, la dejaron atrás, por mucho que persiguiera, incluso en su máximo apogeo, solo podía contemplar con impotencia la espalda de Twilight Zone. No pudo evitar que Twilight Zone quemara su vida, incluso aunque la potra ya estaba plagada de heridas y vivía un tiempo prestado. Pero una Uma Musume que cargó hacia la victoria con su último aliento fue sin lugar a dudas la verdadera reina de esta generación. Todos vieron con claridad cómo el aura brillante de color blanco plateado envolvía el cuerpo de Twilight Zone. Cada Uma Musume la vio, cada humano la vio. Todos fueron testigos de un milagro. La potra que se había desplomado y luego se había levantado de nuevo, tropezando lentamente hacia adelante antes de explotar en un sprint final desesperado. Twilight Zone ya no podía percibir nada con claridad, solo escuchaba débilmente innumerables voces que la llamaban por su nombre, la animaban y la alentaban. Mucha gente todavía está esperando que gane. Arda Neesan sigue corriendo a mi lado. Ya ha soportado mucho por mí. Por lo menos, por esos fanáticos, por Arda Neesan, ella no podía aceptar la derrota en absoluto. Si puedo estar de pie, puedo caminar. Y si puedo caminar, puedo correr. Si aún pudiese correr, no aceptaría perder. ¿Y qué si se me acabó el tiempo? Si aún puedo seguir adelante, dejaré atrás a la muerte. Mientras siga corriendo, Twilight Zone no se rendirá. En esos momentos finales,
decidió abandonar todo lo demás y perseguir solo el tiempo y la victoria. La derrota no era algo que Twilight Zone aceptaría. Una oleada de fuerza abrumadora, quizás una ilusión final al borde de la muerte, inundó su cuerpo. Pero la causa ya no importaba, solo sabía una cosa con claridad. Ella todavía tenía derecho a postularse. Y entonces se quemó una última vez, libre y ferozmente. Mi carrera tiene como objetivo superar los límites del tiempo mismo. Twilight Zone continuó avanzando a través de la fuerte lluvia, alcanzando velocidades más rápidas de las que jamás había corrido antes, más allá de la imaginación de cualquiera, más allá del alcance de cualquiera. A los ojos de todos los que observaban, la potra, brillando con un resplandor blanco plateado, se movía más rápido que la luz parpadeante de las estrellas. Deseos, milagros, la mayor bendición de la Uma Musume, la verdadera zona de Twilight Zone finalmente floreció en este momento, claramente visible incluso para los ojos comunes. Ella corrió, aceleró, lo dio todo en su baile final, con el mundo entero observando y conteniendo la respiración. Twilight Zone cruzó la línea de meta. Canción crepuscular, bajo la mirada angustiada de Mejiro Ramono, se desplomó pesadamente en el suelo una última vez. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube: Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sir CF, Christopher Buenventura, Diar Mundo, L. Lord X, El Jugador, Daniel Zamudio, Ricardo Rivas Alberto, Luis Angos Rodríguez Giraldo, Rabos, Juan Cárdenas, Brocha Live, Poncada, TRBRK, Bill Casas, Eduardo García 2389, USS Amman, Max Pollo, Alberto Castillo González, LIAN Souta, Hiraya Uzumaki, Cosme Márquez Tecpa, Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel, Cotoria Kane, Salvador García, Cronos-1524, Paz Edson, Jonathan Gómez, The Penguin, Roberto Diego, Park Teorías, Infinity Red, Crisiel Karma, Yagami, Santino Moreno, Narufan 01, Víctor Lenovón, Cristian Domínguez, triple signo de interrogación JUAN, Arlequín, Grandi 17 Fanfics, Luis García, Stax 2025, Kim Moimon, Brandon Niño, Edgar número 21, Patreon, Avionado, Cristian Santana, Daniel Torres, Dantesco 32, Edgar Cañedo, Eduardo Silva, FX, Jason Cruz, José Núñez, Quiso sin vida, Safkiel 0214, Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capós.